El día de hoy nos acompaña el doctor Salvador Jiménez Chaides con un tema de gran relevancia e importancia, tromboembolia pulmonar en el embarazo. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Salvador Jiménez Chaidez y soy médico residente del segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy les presentaré la monografía titulada Tromboembolismo pulmonar en el embarazo y puerperio. Dicha monografía fue coordinada por el doctor Carlos Agustín Zapata Caballero, médico residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y supervisada por el doctor Miguel Ángel Nares Tórices, médico adscrito al Servicio de Terapia Intensiva de Adultos. Los objetivos de esta monografía son conocer el impacto médico y social asociado a la trombosis venosa durante el embarazo, recordar la fisiopatología de la trombosis, identificar factores de riesgo asociados a la trombosis venosa, recordar la presentación clínica de TEP en el embarazo y el puerperio y cómo cambia con respecto a pacientes no embarazadas, recordar métodos diagnósticos en el embarazo y el puerperio, sobre todo aquellas que utilizan radiación ionizante, y recordar el tratamiento anticoagulante agudo y crónico que se puede ofrecer a estas pacientes. De forma general, los síndromes cardiovasculares agudos continúan siendo las primeras tres causas de muerte a nivel mundial, tanto en pacientes embarazadas como no embarazadas. Dichos síndromes incluyen los coronarios agudos, la enfermedad vascular cerebral y el tromboembolismo venoso. Hasta un 80% de los casos de tromboembolismo venoso se presentan como trombosis venosa profunda, sobre todo de miembros pélvicos, mientras que en un 20% el tromboembolismo venoso se presenta como un tromboembolismo pulmonar, el cual se asocia a una mayor tasa de mortalidad. En la gráfica de la izquierda podemos observar el riesgo de trombosis durante el embarazo comparado con el estado de no embarazo. Podemos observar que las primeras semanas de gestación tienen un riesgo de incidencia muy parecido al estado del no embarazo, mientras que conforme aumenta la edad gestacional, aumenta también la incidencia de tromboembolismo venoso. Podemos observar que el pico de incidencia ocurre durante el último trimestre y las primeras 2 semanas de puerperio. Durante el embarazo, el tromboembolismo venoso se puede presentar como trombosis venosa profunda o TEP, en una relación 4:1, y en algunos estudios de cohorte la prevalencia de TEP puede ir desde el 2 al 7% de todos los embarazos. Podemos concluir entonces que hasta en un 63% de los casos de trombosis venosa profunda ocurre ante parto, es decir, durante el embarazo, sobre todo en miembros pélvicos, mientras que en un 90% de los casos el tromboembolismo pulmonar se presenta sobre todo en el puerperio. Y recordemos que en las cohortes la prevalencia puede ir desde un 2 hasta un 7% en todos los embarazos. El tromboembolismo pulmonar durante el embarazo está asociado hasta en un 15% a muerte materna y la tasa de letalidad y recurrencia se reporta de hasta un 5%. En más de la mitad de los casos, el diagnóstico y el tratamiento de TEP se considera subóptimo, aumentando con esto la mortalidad en las pacientes. La epidemiología de nuestro país no es muy diferente a la epidemiología mundial. En la última semana epidemiológica de mayo de 2021, podemos observar que las primeras causas de muerte están asociadas a infecciones por COVID, estados hipertensivos en el embarazo y hemorragia obstétrica. Sin embargo, en un lugar no despreciable se encuentran las enfermedades del sistema respiratorio, con un 3.5% de casos de muerte materna agrupada, y podemos observar que corresponde con la tasa de porcentaje que existe a nivel mundial. En nuestro instituto, desde el año 2016 hasta el 2020, se reportaron 345 casos de trombosis venosa profunda, de los cuales 4 casos se confirmaron como casos de tromboembolismo pulmonar concomitante. A continuación, se presenta el índice de esta monografía. Vamos a recordar la fisiología y las adaptaciones de la ventilación en la hemostasia, la fisiopatología de la trombosis, identificar factores de riesgo, diagnosticar TEP en el embarazo y el puerperio,
algoritmos diagnósticos que proponen las diferentes escuelas y colegios internacionales y heparinas y otras terapéuticas que podemos ofrecer a las pacientes. Hablaremos ahora de la fisiología y las adaptaciones de la ventilación y la hemostasia durante el embarazo. Vamos a conocer las diferentes adaptaciones que tiene el aparato respiratorio y el sistema de la hemostasia para lograr un embarazo a término. En cuanto al aparato respiratorio, recordemos que el fin último de este aparato es lograr la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso entre en la unidad alveolo capilar. Asimismo, es importante recordar que la unidad alveolo capilar varía dependiendo de la zona pulmonar en la que se encuentra, siendo que los ápices se encuentran más ventilados y menos perfundidos, y las bases, por simple gravedad, se encuentran más perfundidos y menos ventilados. Durante el embarazo, existen variaciones y cambios pulmonares que se pueden explicar debido a las hormonas del embarazo. Los cambios pulmonares asociados al embarazo más frecuentes son un aumento del volumen tidal o corriente hasta en un 33%, una disminución del volumen de reserva expiratorio hasta en un 20% y una disminución del volumen residual en hasta un 30%. Asimismo, las hormonas asociadas al embarazo actúan de forma directa sobre el centro respiratorio del tallo cerebral, aumentando de forma fisiológica la frecuencia respiratoria, causando de forma secundaria una alcalosis respiratoria compensada. Asimismo, conforme aumentan las semanas de gestación, aumenta también el tamaño del útero y aumenta también la altura del diafragma, disminuyendo con esto la capacidad de inspiración de las pacientes, sobre todo hacia el tercer trimestre. En cuanto al sistema de hemostasia, debemos recordar que este se divide en dos, el sistema de coagulación y el sistema plaquetario. Ambos sistemas van a encargarse de formar un trombo rico en fibrina y sólido que permita disminuir la lesión endotelial y la pérdida sanguínea. El sistema de coagulación está finamente regulado y equilibrado por el sistema de trombosis y el sistema de fibrinólisis, y cualquier alteración en ambos sistemas puede causar trombosis secundaria. El endotelio vascular va a ser la célula estrella en este sistema de hemostasia. El endotelio vascular puede virar hacia una quiescencia o una activación dependiendo de los factores que actúen tanto en su membrana como en su núcleo para efectuar las diferentes acciones que tiene el endotelio, sobre todo para mantener la sangre líquida y para, en caso de alguna lesión endotelial, poder contener la hemorragia. Los agentes anticoagulantes o asociados a la fibrinólisis son la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, el plasminógeno, el activador del plasminógeno tisular o asociado a uroquinasa y la antiplasmina. Dichos factores van a mantener una quiescencia endotelial, una vasodilatación y van a permitir que la sangre se mantenga líquida. Mientras que factores procoagulantes o protrombóticos, tales como el fibrinógeno, el factor tisular, el colágeno, el factor de von Willebrand, el inhibidor del activador tisular 1 y 2 y los fosfolípidos de membrana, van a mantener activo al endotelio, lo cual va a causar vasodilatación y una agregación plaquetaria con activación del sistema de la coagulación que van a causar trombosis. En la siguiente diapositiva podemos observar la imagen de una quiescesia endotelial por medio de segundos mensajeros tales como la prostaciclina o el óxido nítrico, también factores asociados al sistema de la fibrinólisis como la proteína C activada en la membrana endotelial, la trombomodulina o la antitrombina 3 van a mantener un estado de quiescencia endotelial y vasodilatación, permitiendo que la sangre se mantenga líquida y todos sus elementos se mantengan dentro del plasma. El factor tisular y el colágeno se mantienen debajo de la membrana basal del endotelio, y es cuando hay un daño endotelial, cuando dichos factores se activan y comienza la cascada de coagulación y activación plaquetaria. Cuando existe un daño endotelial, se liberan factores activadores de la cascada de la coagulación, tales como el colágeno y el factor tisular. El factor tisular se va a unir al factor 7 activado, el cual va a aumentar y a potencializar la cascada de coagulación, mientras que
exposición de colágeno hacia la sangre va a activar al factor de von Willebrand, el cual va a crear un sistema de andamiaje para que las plaquetas se puedan activar y agregar entre ellas. Asimismo, cuando existe una activación de la coagulación, existe una activación del sistema inmune, activando mecanismos de defensa inmune, tales como la agregación de monocitos y la creación de redes de neutrófilos que van a perpetuar la activación de esta cascada. La actividad plaquetaria es de suma importancia para la formación de un trombo rico en fibrina que permita detener la hemorragia. La actividad plaquetaria se puede dividir en adherencia, activación y agregación, y es la correcta función de estas tres características plaquetarias lo que van a permitir que se forme un trombo. En este video podemos observar cómo las primeras células en llegar a una lesión endotelial pueden ser las plaquetas y células del sistema inmune. Las plaquetas se van a comenzar a activar y adherir entre ellas. Asimismo, factores de la cascada de coagulación como el factor 7 activado, el factor 10, se van a unir con el factor tisular y al activarse van a activar otra cascada de enzimas que van a potencializar la formación del complejo de factor 10 activado, factor 9 activado y factor 8 activado. Y es el factor 10 activado con el factor 5 y el calcio que van a convertir la protrombina en trombina. La trombina es un factor importante en la coagulación que va sobre todo a generar que los dímeros de trombina se corten. Las plaquetas van a tener la función de adherencia, activación y agregación, y es la correcta función de estas tres características plaquetarias lo que va a formar un trombo adecuado para evitar la hemorragia. En este video podemos observar que cuando existe un daño endotelial, las primeras células en aparecer en la lesión son las plaquetas y células del sistema inmune. Asimismo, factores de la coagulación junto con el factor tisular van a activar una cascada de enzimas que va a perpetuar la formación de un coágulo rico en fibrina que va a permitir que no haya mayor. Cuando existe una activación plaquetaria, existe una adherencia. No. La actividad plaquetaria se puede dividir en adherencia, activación y agregación, y es la función de estas tres. La actividad plaquetaria se puede dividir en adherencia, activación y agregación, y es debido a estas tres funciones que las plaquetas ayudan a formar un trombo rico en fibrina y fuerte. Podemos observar aquí que cuando existe una lesión endotelial, las primeras células en participar en su reparación son las plaquetas y células del sistema inmune. Asimismo, factores de la cascada de coagulación, al haber exposición del factor tisular, van a comenzar a activarse, entre ellos el factor 7 y el factor 10. El factor 10 activado es un factor importante y piedra angular para que otros factores de la coagulación comiencen a activarse de forma ordenada para que se pueda catalizar la formación de trombina. Es el factor 10 activado, junto con el factor 5 activado y el calcio, lo que va a convertir la protrombina en trombina, un factor de trombosis muy importante que va a permitir la formación de un coágulo. La trombina va a permitir que la fibrina se agregue de forma adecuada. Y esto, junto con la agregación plaquetaria, van a ser un trombo firme que va a evitar que exista mayor pérdida sanguínea. Así como existe una importante regulación de la trombosis, existe también una importante regulación del sistema de la fibrinolisis, la contraparte de la formación de un trombo. Los activadores del plasminógeno, tanto tisular como asociado a uroquinasa, van a inhibir la formación de plasminógeno en plasmina. Y de esta forma,
Cuando existe una lesión endotelial y activación del sistema inmune, es esta activación lo que va a perpetuar la actividad plaquetaria y la cascada de coagulación. La actividad plaquetaria se puede dividir en adherencia, activación y agregación, y dichas funciones tienen que estar íntegras para que se pueda formar un adecuado trombo y evitar así la hemorragia. Como podemos observar, cuando existe una lesión endotelial, las primeras células en aparecer son las plaquetas y células del sistema inmune. Asimismo, la exposición del factor tisular va a generar que la cascada de la coagulación se active con el factor 7 y el factor 10 activado. Es esta cascada de enzimas lo que va a potencializar la formación de un trombo. Y el fin último es hacer que el factor 10 se mantenga activado. Es el factor 10 junto con el factor 5 activado y el calcio los que van a convertir la protrombina en trombina, un importante factor de la coagulación que va a formar el trombo. La trombina va a causar que se genere fibrina. Un trombo rico en fibrina con una adecuada agregación plaquetaria va a causar que deje de haber pérdida sanguínea. Así como existe una importante regulación del sistema trombótico a nivel sistémico, existe también un sistema de fibrinolisis muy bien del... Los cambios hemostáticos que se generan durante el embarazo varían dependiendo de la edad gestacional. En esta gráfica podemos observar cómo el factor de von Willebrand, el fibrinógeno, el factor 8, el factor 10 y el PAI2 aumentan de forma significativa conforme aumenta la edad gestacional, observando un pico en estos factores durante el tercer trimestre y el final del embarazo, regresando a niveles del no embarazo hacia el final del puerperio. El factor 8, el factor 10 de la coagulación y la proteína C durante todo el embarazo no presentan variaciones significativas, mientras que la proteína S, el activador tisular del plasminógeno y la antitombina 3 presentan una disminución importante durante el embarazo. Cabe mencionar que estos últimos son factores del sistema de fibrinolisis, lo cual, en conclusión, indica que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad con hipofibrinolisis. Esto se genera de forma fisiológica para que, sobre todo, hacia el final del embarazo y la resolución del mismo, exista una menor hemorragia obstétrica de forma evolutiva y funcional. Ahora se presenta el índice de esta monografía. Vamos a abordar temas tales como la fisiología, la fisiopatología del tromboembolismo venoso, los factores de riesgo, el diagnóstico en el embarazo y el puerperio de TEP, los algoritmos diagnósticos propuestos por las diferentes escuelas y colegios internacionales y las heparinas y otras terapéuticas que podemos ofrecer en estos casos. Se concluye entonces que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad con hipofibrinolisis, y esto se puede explicar debido a que hacia el final del embarazo se trata de evitar de forma fisiológica la hemorragia obstétrica. Continuando con el índice, vamos a abordar ahora la fisiopatología del tromboembolismo venoso. El embarazo como tal, ya recordamos, es un estado de hipercoagulabilidad con hipofibrinolisis. Y recordemos también que en el embarazo está presente la tríada de Firkov. La tríada de Firkov incluye estasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión y activación endotelial. Y cualquiera de estos tres factores es un factor de riesgo importante para presentar tromboembolismo venoso. La estasis venosa se presenta en el embarazo sobre todo por la anatomía de May-Turner, en la cual podemos observar que la arteria ilíaca común al momento de bifurcarse puede comprimir la vena ilíaca izquierda. Asimismo, la arteria ilíaca izquierda al momento de dividirse en su rama interna y externa comprime la vena ilíaca izquierda, externa e interna, lo cual puede explicar por qué la estasis venosa se presenta de forma predominante del lado izquierdo. La hipercoagulabilidad que ya revisamos durante el embarazo, que existe un aumento
de factores de la coagulación protrombóticos a lo largo del embarazo, sobre todo hacia el tercer trimestre y el puerperio. Y la lesión y activación endotelial se van a presentar sobre todo en los casos de resolución vía abdominal, aunque también el parto instrumentado y el parto fisiológico presentan una lesión y activación endotelial importante. En cuanto a la fisiología de la trombosis, podemos observar que cuando las pacientes atraviesan el llamado umbral de trombosis, se va a generar la forma clínica de un tromboembolismo venoso, ya sea en forma de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. La predisposición genética que cada paciente presente antes, durante y después del embarazo, más un estímulo adquirido ya sea crónico o transitorio, pueden hacer que la paciente cruce este umbral de la trombosis y presentar como tal la enfermedad. Entonces tenemos que en el caso de que se presente una trombosis venosa profunda, los datos clínicos que van a referir las pacientes se van a presentar de forma localizadas, sobre todo en miembro pélvico izquierdo proximal. Esa es la localización más frecuente durante el embarazo de un tromboembolismo venoso profundo. Sin embargo, un tromboembolismo venoso profundo puede transformarse en un émbolo, viajar a través de la circulación venosa y almacenarse en las arterias pulmonares a cualquier nivel, ya sea a nivel segmentario o a nivel lobular. Es cuando se interrumpe el flujo en la unidad alveolo-capilar, cuando existe una alteración de la hematosis y cuando existe una hipooxigenación causando hipoxia y los datos clínicos de un tromboembolismo pulmonar. Ahora vamos a hablar de la identificación y estratificación del riesgo en las pacientes embarazadas y en el puerperio. Conoceremos ahora los factores de riesgo asociados a tromboembolismo venoso. Los factores de riesgo del tromboembolismo venoso se pueden dividir en factores preexistentes, obstétricos y transitorios. Los factores preexistentes pueden ser cualquier antecedente de tromboembolismo venoso, enfermedades crónicas tales como lupus o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, edad materna avanzada, un IMC mayor a 30 al momento de la concepción, mayor o igual a 3 partos, tabaquismo antes o durante el embarazo, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, paraplegia y venas varicosas. Asimismo, alteraciones genéticas, sobre todo homocigotas, pueden predisponer a presentar tromboembolismo venoso. La deficiencia de atitomina 3, de proteína C, de proteína S y el factor 5 de Leiden son los factores de riesgo genéticos más importantes en la población obstétrica. Factores de riesgo obstétricos tales como el embarazo múltiple, la preeclampsia, el parto prolongado de más de 24 horas, la resolución vía abdominal, el parto instrumentado, feto óbito, un parto pretérmino o presentar hemorragia obstétrica confieren mayor riesgo de presentar tromboembolismo venoso, sobre todo en el puerperio. Y los factores de riesgo transitorios asociados en el embarazo son técnicas de reproducción asistida o hiperestimulación ovárica, ingreso hospitalario de cualquier tipo, inmovilización de más de 3 días, infección sistémica, un viaje de más de 4 horas sin utilizar medias de compresión, procedimientos quirúrgicos mayores durante el puerperio o el embarazo y la hiperemesis gravídica. Algunos factores de riesgo importantes asociados al tromboembolismo venoso son sobre todo el antecedente personal, el cual confiere hasta 23.8 veces más riesgo en comparación con pacientes que nunca han presentado un cuadro de trombosis en su vida, van a presentar mayor riesgo. Asimismo, la edad materna avanzada, la obesidad, más de 3 gestaciones, la anemia de células falciformes, patologías tales como lupus, ofrecen un factor de riesgo de hasta 7.7 veces más que una paciente que no presenta lupus. Venas varicosas e inmovilización son otros factores de riesgo importantes que pueden contribuir a la formación de un trombo. Otros factores de riesgo tales como preeclampsia otorgan un riesgo de hasta 2.1 veces mayor a pacientes que no tienen preeclampsia durante el embarazo. La hiperemesis gravídica por deshidratación y concentración de la sangre, técnicas de reproducción asistida, el embarazo gemelar, feto óbito, hemorragia de más de 1000 cc y el nacimiento por cesárea confiere hasta 3.7 veces mayor riesgo en comparación con pacientes cuya resolución no fue vía abdominal. Un factor de riesgo importante asociado y reciente es la infección por el virus del SARS-CoV-2. A partir del 2019,
se comenzó a estudiar los efectos que esta infección podía tener a nivel sistémico. Y debido a la tormenta de citocinas que causa esta infección viral, sobre todo asociado a la interleucina 6, existe una activación y lesión endotelial importante sistémica, identificándose así un síndrome de coagulación asociado a SARS-CoV-2. Como podemos identificar este síndrome es por medio de laboratorios, observando un TP alargado y un dímero D elevado, mayor a 3 miligramos sobre decilitro, lo cual puede ser un factor predictor para mortalidad. Asimismo, los embarazos que cursan con infección por SARS-CoV-2 tienden de forma significativa a la trombosis, y la tasa de mortalidad de este virus, dependiendo de las cohortes y de los factores de riesgo acumulados, puede ir desde un 2.3 hasta un 12.8% en la población embarazada. El diagnóstico de TEP en el embarazo y el puerperio es un reto diagnóstico no solo para el obstetra, sino para cualquier persona que se enfrenta a una paciente en el embarazo o el puerperio con signos y síntomas de trombosis y de TEP. Recordemos que asociado a los cambios del embarazo propios del sistema respiratorio y de la hemostasia, se pueden presentar signos y síntomas muy similares a TEP que no necesariamente, por escalas diagnósticas o predictivas, podemos asociar a TEP. Generalmente, la clínica de un tromboembolismo venoso suele ser asintomático, también llamado subclínico. Generalmente, cuando existen signos o síntomas, va a haber edema, dolor y coloración de un miembro pélvico unilateral, generalmente coloración violácea, o puede ser pálida en caso de que haya una trombosis arterial. Puede existir dolor en glúteos o ingle, sobre todo puede haber claudicación intermitente, que puede estar asociada también a trombosis arterial. Un cordón venoso palpable asociado a venas varicosas que ofrecen un factor de riesgo importante a las pacientes y un aumento asimétrico del diámetro en la pantorrilla. Podemos también tener signos clínicos importantes, tales como el signo de Pratt, el cual es un dolor popliteo al momento de hacer presión en dicha región. El signo de Sig también es un signo popliteo que va a generar dolor al momento de hacer la dorsiflexión. Y el signo de Homas-Lovenberg, el cual va a ser dolor en la región poplitea al momento de generar dorsiflexión del pie. Este estudio observacional publicado en el 2018, llamado el estudio DIPEP, fue un estudio observacional que trató de determinar qué tan certero es el utilizar parámetros como en pacientes no embarazadas, tales como el dímero D, la radiografía de tórax y la presentación clínica para poder determinar el riesgo de presentar TEP en el embarazo. Este estudio fue multicéntrico en el Reino Unido y se reunieron a 324 pacientes sin tromboembolismo pulmonar y a 198 pacientes con tromboembolismo pulmonar diagnosticado. Y en todas estas pacientes se tuvo la sospecha de TEP. Podemos observar que este estudio reporta una frecuencia de signos tales como disnea en hasta un 54%, dolor pleurítico en el 52%, taquicardia sinusal en el 13%, tos en 9%, hemoptisis y síncope, siendo el más frecuente disnea y dolor pleurítico. Sin embargo, recordemos que estos datos son inespecíficos, sobre todo en el embarazo y el puerperio. Recordando un poco de pruebas diagnósticas, recordemos que una adecuada prueba de tamizaje tiene una alta sensibilidad, lo cual significa que todos los enfermos teóricamente van a estar incluidos en los resultados de esa prueba y algunos sanos van a incluirse también en los resultados de esa prueba. Y es con pruebas específicas que se pueden depurar o separar a las pacientes que tenían falsos positivos. Debido a que TEP es una enfermedad con una baja prevalencia en el embarazo y el puerperio, se necesita una sumatoria de factores de riesgos, presentación clínica y pruebas de laboratorio para poder determinar de forma contundente si existe un riesgo o una sospecha importante de TEP que nos haga ya sea realizar intervenciones terapéuticas o que nos permita realizar mayores pruebas diagnósticas para dar con el resultado. Las pruebas diagnósticas en, en TEP, en no embarazo, se basan sobre todo en escalas de probabilidad preprueba, tales como la escala de Ginebra modificada o el algoritmo YEARS, el cual permite determinar si existen factores de riesgo que nos hagan pensar que la paciente puede presentar TEP
y de esa forma intervenir o pedir más exámenes de laboratorio o de imagen. Los biomarcadores que se utilizan para el diagnóstico de TEP son el dímero D, la troponina I y el ProBNP. Estos dos últimos, sobre todo en el contexto de una falla cardíaca derecha asociada a una TEP masiva y aguda. Y estudios de imagen no ionizante tales como la ecografía transtorácica, el electrocardiograma y el ultrasonido compresivo, al igual que en pacientes no embarazadas, son importantes en pacientes embarazadas para integrar el diagnóstico de TEP. Sin embargo, como vamos a observar más adelante, no son esenciales y solamente aportan un apoyo a los estudios de imagen con radiación ionizante. Las escalas de probabilidad preprueba se utilizan sobre todo para determinar si es necesario intervenir a un paciente con factores de riesgo y sospecha de trombosis venosa o si se puede detener el algoritmo en ese momento debido a que la paciente no presenta factores de riesgo importantes o una probabilidad clínica importante para trombosis venosa profunda. En esta diapositiva podemos observar la escala de Ginebra modificada, donde podemos observar que existen factores predisponentes, síntomas y signos asociados a un puntaje. Dicho puntaje se va a utilizar para una sumatoria y clasificar a los pacientes en una probabilidad clínica baja, intermedia o alta, dependiendo de los resultados de esta escala. Como podemos observar, los factores predisponentes que se estudian en estas escalas son factores que no están presentes en la mayoría de las pacientes embarazadas. Generalmente las pacientes embarazadas no se presentan con mayor de 65 años ni tienen cirugías o fracturas importantes en el mes previo. Tampoco tienen cáncer activo, aunque existen, claro, sus excepciones. Otros estudios que se pueden utilizar, tales como el ecocardiograma transtorácico, pueden determinar si existe presencia de discinesia de pared de ventrículo derecho, el signo de McConnell, que es la formación de un trombo. Otros estudios que se pueden utilizar son el ecocardiograma transtorácico, el cual va a permitirnos evaluar si existe discinesia de pared de ventrículo derecho, lo cual estaría hablando de una falla ventricular derecha aguda asociada a trombosis pulmonar masiva, el signo de McConnell, la trombosis intracavitaria en los ventrículos o en las aurículas y la medición del TAPSE para determinar si es que existe hipertensión pulmonar. Otros estudios que se pueden utilizar son el ecocardiograma, donde hasta en un 90% vamos a observar pacientes con taquicardia sinusal. Sin embargo, recordemos que durante el embarazo la frecuencia cardíaca aumenta de forma fisiológica, lo cual también puede causar un poco de controversia o confusión al momento de evaluar pacientes embarazadas. Y recordemos que el complejo de Maggin-White o S1Q3T3 se presenta solo en el 10% de las pacientes. Otras pruebas diagnósticas de embarazo importantes que se pueden utilizar son el ultrasonido compresivo de miembros pélvicos, el cual es el estándar de oro para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, y en el embarazo tiene una sensibilidad del 96% y especificidad del 97%, lo cual la vuelve una herramienta muy importante para evaluar la presencia de trombosis venosa profunda. Y algunas escuelas y colegios internacionales recomiendan que con la presencia de un ultrasonido compresivo de miembros pélvicos positivo se podría iniciar tratamiento empírico para TEP. Estudios que utilizan radiación ionizante tales como la angioTAC y la gammagrafía BQ se pueden utilizar de forma segura durante el embarazo, sobre todo al final del embarazo y durante el puerperio. La angioTAC para el diagnóstico de TEP durante el embarazo tiene una sensibilidad del 96% y especificidad del 97%, mientras que la gammagrafía BQ para diagnóstico de TEP durante el embarazo tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. En esta revisión sistemática y metaanálisis del 2019 se comparó la efectividad y seguridad del ATAC contra la gammagrafía BQ para diagnosticar TEP durante el embarazo. Se evaluaron los desenlaces perinatales de 49 estudios y en total se evaluaron a 2.535 embarazos por BQ y a 1.774 embarazos por angioTAC. La tasa de falsos negativos reportada en este estudio fue del 0.15% y los objetivos de este estudio fueron evaluar la eficacia diagnóstica, la frecuencia de resultados no diagnósticos y la exposición materno-fetal
a la radiación y sus consecuencias. Se concluye de este estudio que la tasa de resultados no diagnósticos de la angioTAC puede ir hasta un 12%, mientras que la tasa de resultados no diagnósticos en una gammagrafía BQ puede ir hasta el 15%. Se concluye de este estudio que ambos estudios de radiación ionizante son seguros y eficaces durante el embarazo, sobre todo hacia el final del embarazo y el puerperio, y los resultados no diagnósticos aumentan en comparación con pacientes no embarazadas. Esto debido a los cambios fisiológicos que vimos que existen en el sistema respiratorio y de la hemostasia, así como de los cambios que existen durante el embarazo y la respiración. Podemos observar también que la radiación que existe, la exposición a la radiación que existe materno-fetal se encuentran todavía dentro de dosis bajas y no superan el umbral de seguridad recomendado, tanto en miligrays como en Svedberg. Este estudio concluye que la tasa de resultados no diagnósticos puede ir hasta el 12% si se utiliza angioTAC, mientras que los resultados no diagnósticos pueden presentarse hasta en un 14% con el uso de gammagrafía BQ. Algunos pros y contras que tienen estos estudios son, por ejemplo, que la gammagrafía BQ generalmente se requiere de un experto para poder realizarla e interpretarla, mientras que la angioTAC se puede realizar en varios centros hospitalarios sin ningún problema e interpretación. Asimismo, la radiación se ha concluido que se encuentra dentro de los parámetros aceptados durante el embarazo y el puerperio. Asimismo, no existe un aumento del riesgo relativo en el cáncer de mama con el uso de estos estudios. Existe un riesgo relativo teórico en el cual, debido al aumento de estrógenos sistémicos, existe una mayor predisposición al tejido mamario expuesto a radiación ionizante a presentar algún tipo de neoplasia. Sin embargo, este riesgo es teórico y no existe evidencia científica que sustente dicho riesgo. Asimismo, la radiación ionizante, en comparación con el beneficio del tratamiento y el diagnóstico que se puede realizar con TEP en el embarazo, supera por mucho el riesgo teórico que existe con el uso de estos métodos de imagen. Es el conjunto de esta clínica y métodos diagnósticos que permiten generar algoritmos diagnósticos propuestos por diferentes escuelas y colegios internacionales. A manera de resumen, vamos a comentar las diferentes propuestas que da la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Australiana y de Nueva Zelanda, el Colegio Real de Obstetras de Reino Unido, la Sociedad de Ginecobstetras de Canadá, la Sociedad Torácica de América. Es con este cambio en la clínica de TEP y con los métodos diagnósticos que se pueden utilizar durante el embarazo y el puerperio que varias escuelas y colegios internacionales han propuesto algoritmos diagnósticos para el TEP en el embarazo. Vamos a analizar de forma resumida las diferentes recomendaciones internacionales más actualizadas, sobre todo de 2009 y de 2010. Comencemos primero con el algoritmo GIRS modificado para el embarazo. En este estudio prospectivo, se analizaron a 510 pacientes embarazadas con sospecha de TEP y se aplicaron en estas 510 pacientes los criterios de GIRS modificados junto con determinación del dímero D. El objetivo primario de este estudio fue conocer si se puede evitar la radiación ionizante concretamente con el uso de criterios GIRS y determinación del dímero D en pacientes con una alta sospecha de TEP, y como objetivo secundario fue conocer si había una mejoría en el rendimiento preprueba en el embarazo y el puerperio. Los criterios GIRS, tanto en pacientes embarazadas como en no embarazadas, incluyen 3 criterios: que existan signos y síntomas de tromboembolismo venoso, que exista hemoptisis y que exista TEP como el diagnóstico más probable durante el embarazo. Asimismo, se hace una determinación del dímero D para clasificar a la paciente en un riesgo bajo, moderado o alto de presentar TEP. Se solicita entonces dímero D y se aplica la herramienta GIRS en pacientes con alta sospecha de TEP. El punto de corte, si es que no tiene criterios GIRS y tiene un dímero D menor a 1000 nanogramos por mililitro, entonces se descarta de forma segura TEP y no es necesario iniciar un anticoagulante. En caso de que no existan criterios GIRS, sin embargo, la determinación de dímero D de la paciente sea de más de 1000 nanogramos por mililitro,
se indica una angiotac y si esta es positiva para TEP, se debe de iniciar anticoagulante pertinente. En caso de que la paciente presente 1, 2 o 3 criterios de GIRS positivos y un dímero de menor a 500, se puede descartar de forma adecuada TEP en el embarazo y no se debe de iniciar anticoagulante. Sin embargo, si existe algún criterio de GIRS positivo y una determinación de dímero de más de 500 nanogramos por mililitro, está indicado realizar una angiotac y en caso de ser positiva para TEP, iniciar anticoagulante de forma aguda. Este estudio evaluó la eficacia de este algoritmo GIRS modificado durante el embarazo. A lo largo de todo el estudio se identificaron 4% de casos de TEP y 1% de casos de trombosis venosa profunda. En general, este algoritmo demostró ser efectivo en un 39% para evitar estudios de radiación ionizante. Y como podemos observar, esta eficacia disminuyó conforme aumentó la edad gestacional, debido a que aumenta la incidencia de trombosis y a que existen mayor tasas de falsos positivos, sobre todo por los cambios asociados en tercer trimestre. En general, de las 510 pacientes, 478 se siguieron y no se necesitó dar tratamiento por trombosis. Al final del estudio, se diagnosticó TEP en un 0% y trombosis venosa profunda en un 0.21% de las pacientes, lo cual corresponde a un solo caso de trombosis venosa profunda en todo el estudio. Esto se demostró que es más efectivo en el primer trimestre y la desventaja es que mantiene niveles fijos de dímero D que, como ya observamos, aumentan de forma gradual y significativa conforme aumenta también la edad gestacional. A manera de resumen, este es el algoritmo GIRS modificado que propone. Como podemos observar, en toda paciente con sospecha de TEP se debe de aplicar la herramienta GIRS, que incluye los signos clínicos que ya habíamos comentado, más la determinación de dímero D. Asimismo, se puede utilizar el ultrasonido compresivo de miembros pélvicos para determinar si existen datos de trombosis venosa profunda y en caso de ser anormal, se puede iniciar tratamiento anticoagulante para TEP de forma directa. Recordemos que los puntos de corte para dímero D son menos de 1000 en caso de que no exista ningún criterio GIRS en las pacientes y en caso de que existan 1, 2 o 3 criterios de GIRS, el punto de corte baja a 500. En este estudio, que fue un análisis secundario de un estudio ambispectivo de cohorte anidada, donde se evaluaron a 395 pacientes con TEP en el 2020, se evaluó la efectividad diagnóstica de TEP y la efectividad diagnóstica de TEP utilizando la herramienta GIRS y el dímero D, así como la escala de Ginebra modificadas, que como ya habíamos comentado, tienen una amplia variación durante el embarazo. Este estudio es de amplia importancia debido a que evaluó qué tanta efectividad diagnóstica tienen la herramienta GIRS modificada con el dímero D para diagnosticar de forma efectiva TEP durante el embarazo y el puerperio. Lo primero que evaluaron fue si la herramienta GIRS con el dímero D de forma estática pueden ayudar a diagnosticar TEP. Recordemos que la herramienta GIRS incluye signos y síntomas de tromboembolismo venoso profundo, hemoptisis y TEP como el diagnóstico más probable. En este estudio se concluyó que la sensibilidad y la especificidad de esta prueba diagnóstica es muy baja, sobre todo en el embarazo y el puerperio debido a la amplia variación de signos y síntomas que existen. Asimismo, utilizar el dímero D y aplicar la escala de Ginebra modificada tiene una especificidad de un 20% en el embarazo, con una sensibilidad del 75%. En diferentes estudios de cohorte que han estudiado qué escala preprueba se puede utilizar en el embarazo, la escala de Ginebra modificada, en comparación con la escala de Wells modificada, ha demostrado ser más efectiva al momento de utilizar la preprueba en una paciente en contexto de TEP. Tanto ACOG, la Sociedad Australiana y la American Thoracic Society proponen que toda paciente con sospecha de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar se estratifique con base en el riesgo y sospecha clínica de cada paciente. Los factores de riesgo, la estratificación del riesgo va a estar basada en la sospecha clínica utilizando la escala de Ginebra modificada y en los datos clínicos que nosotros encontremos.
La estratificación del riesgo va a estar basada sobre todo en la sospecha clínica y en la aplicación de una predicción clínica tal como la escala de Ginebra modificada. Es la sumatoria de los factores de riesgo, sobre todo lo que nos va a permitir dar un tratamiento empírico o continuar el algoritmo diagnóstico. En caso de que las pacientes presenten factores de riesgo que las coloquen en un alto riesgo de tromboembolismo venoso durante el embarazo, se recomienda iniciar el tratamiento empírico de TEP. En caso de que la paciente presente un bajo riesgo, se propone continuar el diagnóstico por medio de estudios de imagen, comenzando con un ultrasonido compresivo de miembros pélvicos. Como ya habíamos comentado, en caso de que existan datos positivos de tromboembolismo venoso, se indica de forma empírica el tratamiento para TEP. En caso de que sea negativo el ultrasonido compresivo de miembros pélvicos, se puede optar por utilizar una angioTAC o una radiografía de tórax. La angioTAC, en caso de ser negativa, se puede detener como tal el algoritmo diagnóstico. En caso de que la angioTAC sea positiva, se da tratamiento empírico para TEP. Y en caso de que la angioTAC sea no concluyente, se tiene que analizar por medio de un experto. En caso de que se tome una radiografía de tórax y salga esta normal, se debe de proceder a realizar una gammagrafía BQ. En caso de que la radiografía sea anormal, se debe de proceder a realizar una angioTAC. Y en caso de que ambos estudios resulten no concluyentes, se tienen que analizar también por un experto. Como habíamos comentado, la tasa de resultados no concluyentes aumenta de forma significativa en el embarazo, debido al aumento de la masa mamaria y debido a los cambios fisiológicos que existen a nivel del sistema respiratorio. Es por eso que un experto siempre tiene que ser consultado de preferencia para analizar los resultados, sobre todo de angioTAC o de gammagrafía BQ. En caso de que una gammagrafía BQ salga negativa, se debe de optar por realizar una angioTAC, y en caso de que una angioTAC salga negativa con una alta sospecha clínica, se debe de optar por utilizar una gammagrafía BQ. La propuesta diagnóstica y de algoritmo terapéutico que propone la Sociedad de Cardiología Europea es la que nosotros también proponemos y con la que estamos más a favor, en la cual toda paciente con sospecha de TEP durante el embarazo, ya sea con una alta probabilidad preprueba, intermedia, alta o baja, se tiene que iniciar tratamiento empírico con heparina de bajo peso molecular, sobre todo si la paciente tiene una probabilidad media o, baja, o alta de presentar tromboembolismo venoso. Asimismo, se propone que se utilice una radiografía de tórax y un ultrasonido compresivo de miembros pélvicos, y en caso de que hayan datos de TEP o de trombosis venosa, iniciar el tratamiento empírico con heparinas de bajo peso molecular. Los estudios dirigidos a TEP sobre todo se enfocan en la angioTAC, y al final del día siempre se va a optar por la angioTAC para el diagnóstico de TEP. Por tanto, en lugar de estar utilizando métodos diagnósticos que pueden retrasar el uso de la angioTAC, se prefiere que se utilice la angioTAC de forma principal. Asimismo, se tiene que determinar la gravedad clínica de TEP y el riesgo de muerte, la referencia a un equipo multidisciplinario con experiencia en TEP y embarazo, y un plan de resolución y un pronóstico perinatal adecuado. Hablaremos ahora de las heparinas y la terapéutica que se puede ofrecer a estas pacientes. Antes de considerar cualquier terapéutica en el tromboembolismo pulmonar, se debe determinar si la paciente se presenta hemodinámicamente estable o inestable. Esto se va a determinar evaluando la vía aérea, la ventilación, el estado cardiovascular y de perfusión de la paciente, la disabilidad o alteración mental que pueda causar TEP, y el ambiente y exposición que la paciente pueda llegar a tener al momento de presentar un tromboembolismo pulmonar. El estándar de oro para el tratamiento del tromboembolismo durante el embarazo es la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada, debido a que no atraviesan la membrana fetoplacentaria. De estas dos, la heparina de bajo peso molecular es el estándar de oro debido a que la mayoría de los estudios de cohorte utilizan heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, es en comparación con la no fraccionada mucho más cara, y en caso de que se requiera una anticoagulación durante todo el embarazo, esto puede generar un gasto importante en las pacientes. Asimismo, se puede utilizar fondaparinux en los casos en los que la heparina causa reacciones alérgicas u osteoporosis y se tiene que mantener la anticoagulación. El fondaparinux es una heparina sintética cuya dosis se enlista en la tabla, aunque también el costo de esta terapéutica puede ser muy significativo para las pacientes. En el caso de una TEP
hemodinámicamente inestable, se pueden optar por diferentes técnicas terapéuticas. El filtro de vena cava inferior ha demostrado ser efectivo, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis antes del embarazo o durante el segundo trimestre. De forma terapéutica y de forma adecuada se puede utilizar y se ha visto que de forma significativa disminuye la tasa de incidencia de TEP. Sin embargo, existe un elevado riesgo de complicaciones si se realiza este procedimiento durante el embarazo. Por tanto, es un procedimiento que se prefiere sobre todo de forma preventiva en pacientes puérperas o que están planeando un embarazo. De forma aguda y como tratamiento agudo en una TEP hemodinámicamente inestable, se pueden utilizar activadores directos del factor tisular, tales como la alteplasa o el tenecteplasa. Sobre todo y más recomendado y estudiado en el embarazo, alteplasa a las dosis fibrinolíticas que se recomiendan tanto en EBC como en TEP en el no embarazo. El embarazo como tal de utilizar alteplasa es considerado una contraindicación relativa y en caso de que los beneficios superen los riesgos, se debe de utilizar para poder prevenir complicaciones en una TEP hemodinámicamente inestable. Y la trombelectomía, ya sea por catéter o por cirugía abierta, también han demostrado ser efectivas a pesar de que tiene una recuperación y una mortalidad más significativa que los otros tipos de terapéutica. En un estudio de seguimiento de opciones terapéuticas, sobre todo en pacientes hemodinámicamente inestables, publicado en el 2018, que evaluó a 127 pacientes, 91 pacientes tratadas con trombolisis y 36 pacientes tratadas con trombelectomía, reportaron una tasa de supervivencia de hasta el 94%, con un riesgo de sangrado posterior a la trombolisis de un 18% en el embarazo y de 58% en el puerperio. Y se reporta en este estudio, en esta revisión sistemática, que después del tratamiento, la tasa de muerte fetal puede ir hasta un 20%. Es por esto que el manejo multidisciplinario es de vital importancia en pacientes con TEP. Las pacientes con TEP tienen que ser interconsultadas y tratadas por cardiología, neumología, hematología, imagenología intervencionista, cuidados intensivos, ginecología y obstetricia y rehabilitación pulmonar, debido a que esto aumenta la probabilidad de supervivencia en todas las pacientes. La prevención del tromboembolismo venoso durante el embarazo y el puerperio es de suma importancia para justamente evitar las complicaciones que ya hemos comentado. Es importante la estratificación del riesgo de todas las pacientes embarazadas en el puerperio. El Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos de Reino Unido propone una estratificación del riesgo dependiendo de la sumatoria de factores de riesgo que presenten las pacientes, considerándose que el riesgo alto de trombosis durante el embarazo debe de recibir profilaxis prenatal con heparina de bajo peso molecular y referirse a centros con una alta experiencia en trombosis durante el embarazo. Pacientes que presenten riesgo intermedio, se debe de considerar la profilaxis gestacional con heparina de bajo peso molecular hasta la resolución del mismo. En caso de que se presente riesgo intermedio bajo con 4 o 3 factores de riesgo, se recomienda profilaxis con heparina de bajo peso molecular solo durante el embarazo. Y en caso de que se presenten menos de 3 factores de riesgo, se considera que las pacientes tienen un riesgo bajo de trombosis en el embarazo y se recomienda solamente movilización e hidratación temprana para prevenir la trombosis. Asimismo, en el puerperio, los factores de riesgo tienen mayor incidencia y pueden generar mayores complicaciones. Si las pacientes en el puerperio presentan todavía un alto riesgo de trombosis, la profilaxis con heparina se debe de continuar por al menos 6 semanas. En caso de que las pacientes presenten un riesgo intermedio o intermedio bajo de presentar trombosis durante el puerperio, se tiene que continuar la profilaxis durante al menos 10 días después del embarazo. Y en caso de que se presenten menos de 2 factores de riesgo en el puerperio, se recomienda que se utilice la movilización temprana e hidratación. Todas las pacientes que presentan factores de riesgo importantes, medios o altos de trombosis durante el embarazo deben de mantenerse con dosis bajas de aspirina de forma preconcepcional para evitar la trombosis recurrente. Cuando hay un embarazo confirmado, se tiene que agregar a la aspirina dosis bajas la heparina de bajo peso molecular para evitar la formación de trombosis, sobre todo en la pierna izquierda o trombosis pulmonar durante el embarazo. Y al momento de la resolución, se tiene que continuar durante 6 semanas la aspirina a dosis bajas y la heparina de bajo peso molecular. En caso de que la trombosis sea recurrente y exista un factor de riesgo alto,
tales como presencia de válvulas cardíacas mecánicas en pacientes embarazadas, se tiene que continuar una anticoagulación preconcepcional con warfarina. En caso de que se confirme el embarazo, se tiene que suspender la warfarina y comenzar con aspirina y heparina de bajo peso molecular para evitar la trombosis durante el embarazo. Y en la resolución del embarazo se puede regresar la warfarina debido a que durante la lactancia materna este no presenta ningún riesgo. La Sociedad Canadiense propone que de forma profiláctica se puede utilizar la enoxaparina a razón de 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Otra heparina que se puede utilizar es la heparina no fraccionada, aumentando la dosis conforme aumenta las semanas de gestación debido al aumento del volumen circulatorio efectivo a expensas del plasma. Las causas de una profilaxis tromboembólica inadecuada suelen ser sobre todo una profilaxis que no se administra a pesar de una adecuada indicación. Esto sobre todo, como habíamos comentado, al apego terapéutico que puedan tener las pacientes o incluso al poder adquisitivo que puedan llegar a tener las pacientes. El retraso en el inicio o el poder adquisitivo. La Sociedad Canadiense de Ginecobstetras recomienda una dosis de 40 miligramos subcutáneos de heparina de bajo peso molecular cada 24 horas en la prevención de trombosis durante el embarazo. Y en caso de que se utilice heparina no fraccionada, se tiene que aumentar la dosis de forma constante durante cada trimestre, debido al aumento del volumen circulatorio efectivo y a que se requieren más dosis debido a la depuración de la heparina por medio del riñón. Se puede iniciar con 5,000 unidades en primer trimestre cada 12 horas y durante el tercer trimestre se pueden utilizar hasta 10,000 unidades cada 12 horas, dependiendo sobre todo si el TTP está elevado. Se identificaron sobre todo causas por las cuales se da una inadecuada profilaxis tromboembólica a las pacientes y se determinó que en hasta 72% de los casos esto se debe a una profilaxis que no se administra a pesar de estar adecuadamente indicada. Esto sobre todo por el apego terapéutico que las pacientes puedan llegar a tener durante el embarazo y el puerperio. Asimismo, otros factores de riesgo importantes, no despreciables, son el retraso en el inicio de una adecuada anticoagulación, dosis incorrectas o infravaloradas de una coagulación, que sobre todo varían por el peso y por el tipo de heparina que se utilicen y una duración insuficiente de la profilaxis antitrombótica. Dependiendo de la heparina que se utilice, es el tiempo que se tiene que esperar para reiniciar la profilaxis y evitar riesgo de sangrado asociado al bloqueo peridural, sobre todo utilizado en la resolución del embarazo. Generalmente la heparina no fraccionada debido a su bajo peso molecular, generalmente la heparina no fraccionada debido a su corto tiempo de vida media, se prefiere utilizar sobre todo hacia el final del embarazo, debido a que el sulfato de protamina puede inhibir de forma efectiva su efecto y a que el tiempo de vida media debido a la aclaración por el riñón puede ser muy beneficioso al momento de la resolución del embarazo. Y la heparina de bajo peso molecular casi en la mayoría de los casos no se ve afectado por el sulfato de protamina y puede tener efectos deleterios debido al tiempo de vida media aumentado que presenta. En caso de que se utilicen dosis de heparina no fraccionada, tiene que dejar al menos pasar 1 hora después del bloqueo neuraxial y del retiro del catéter peridural para reiniciar la profilaxis. En caso de que se utilice heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, se puede reiniciar dicha profilaxis 12 horas después del bloqueo neuraxial o 4 a 6 horas después del retiro del catéter peridural. En caso de que se estén utilizando dosis intermedias o terapéuticas, esto se tiene que reiniciar 24 horas después de la colocación de un bloqueo neuraxial o 4 a 6 horas después de un retiro de catéter peridural. Como conclusiones de esta monografía, tenemos que ETEP es un padecimiento poco común, sin embargo con una alta tasa de mortalidad, y es en los profesionales de la salud que tratan con pacientes embarazadas y en puerperio que debe de existir una adecuada identificación de factores de riesgo y una adecuada identificación de signos y síntomas asociados a TEP que pueden estar afectados por los cambios propios del embarazo. Recordemos que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad e hipofibrinolisis y que es por esto que nuestro umbral de detección diagnóstica tiene que bajar de forma significativa, sobre todo en el puerperio.
Recordemos que durante el embarazo se presentan sobre todo cuadros de trombosis venosa profunda y es en el puerperio donde existe mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar y por tanto de muerte materna. Es la combinación de las probabilidades y factores de riesgo a priori los que nos va a permitir determinar el camino a seguir de un diagnóstico de un algoritmo diagnóstico y terapéutico. En caso de que existan datos sugerentes de una trombosis venosa profunda o de TEP, se recomienda el uso de un ultrasonido compresivo para diagnosticar de forma indirecta TEP, o se recomienda también, en el caso de una clínica muy sugestiva, el uso del tratamiento empírico con anticoagulantes agudos. Y el tratamiento anticoagulante agudo, la prevención y la correcta continuación de una tromboprofilaxis durante el embarazo y el puerperio son la piedra angular de la prevención y el tratamiento en estas pacientes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor la excelente plática y los esperamos la próxima semana con nuestro siguiente tema.